El ADN. Se nos prometió que iba a ser la clave para desvelar todos nuestros secretos. Absolutamente todos. Desde qué enfermedades podríamos tener hasta qué alimentos nos sientan mejor. Pero, a ver, ¿es de verdad un manual de instrucciones para la vida o se parece más a un horóscopo muy sofisticado? Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. Todo esto arrancó con una promesa. ¿Y qué promesa? En 2009, Francis Collins, que es una de las mentes detrás de la decodificación del genoma humano nada menos, lanzó esta idea al mundo. La idea era potentísima, la genética directa al consumidor. El sueño de que cualquiera, desde su casa, pudiera leer su propio lenguaje de la vida y con ello tomar las riendas de su salud. Bien, pero ¿en qué consistía exactamente esta promesa? ¿Qué es lo que traía este supuesto manual de ADN que de repente te podía llegar a casa por correo? Pues estos test, los llamados DTC, que no es más que la sigla de Directo al Consumidor, ofrecían un cóctel de información que era, la verdad, muy difícil de resistir. Por un lado, lo gordo, lo que de verdad te puede cambiar la vida, tus riesgos de padecer Alzheimer, ciertos tipos de cáncer, o si eres portador de alguna enfermedad genética. Y por otro, pues, las curiosidades, ¿no? Información fascinante sobre cómo reacciona tu cuerpo a la cafeína, tu sensibilidad al dolor, o incluso por qué te pirra el cilantro. Era un conocimiento íntimo, de lo más profundo a lo más peculiar. Y la respuesta de la gente fue masiva. Para el año 2021, más de 25 millones de personas ya se habían hecho con uno de estos kits. Es que la idea de tener tu propio manual de instrucciones personal era demasiado buena para dejarla pasar. Pero claro, como pasa en tantas historias de éxito fulgurante, la euforia inicial no tardó en toparse de bruces con una realidad bastante más cruda. El auge dio paso a una crisis en toda regla. Y para entenderlo, no hay mejor ejemplo que el de 23andMe, que era la estrella del sector. En 2013, el primer gran golpe. La Agencia del Medicamento de Estados Unidos les frena en seco y les prohíbe vender informes de salud. 10 años después, una filtración masiva de datos que lógicamente hizo temblar la confianza de todo el mundo. ¿Y el resultado final? Pues una caída en picado de la demanda que parece que va a llevar a la empresa pionera directamente a la bancarrota. Casi nada. Pero ojo, que esto no era solo cosa de una empresa. El problema era mucho más profundo. Empezaron a salir grietas por todas partes. Se supo que los datos, aunque en teoría anónimos, se podían usar para investigación por terceros. Luego estaba el lío de los médicos, que la mayoría admitía, mira, yo esto no sé cómo interpretarlo. Y quizá lo más revelador de todo, la gente recibía su informe y ¿qué hacía? Pues en la mayoría de los casos, nada. Ningún cambio de hábitos. Así que volvemos a la pregunta del principio, la pregunta del millón. Con todo esto sobre la mesa, ¿estamos hablando de una herramienta científica de verdad o es, como dicen algunos, una especie de horóscopo con mucha tecnología detrás? Y esta comparación es clave para entender dónde está el lío. La ciencia genética funciona con probabilidades. Te dice, tienes un X% más de riesgo que la media. Se basa en datos de muchísima gente, es estadística. El horóscopo es todo lo contrario. Te da una profecía, algo que va a pasar, es determinista. Son dos lenguajes totalmente diferentes. El gran problema, que a menudo nos vendieron la ciencia usando el lenguaje del horóscopo. De acuerdo, dejemos un poco el debate y vayamos a los datos puros y duros. ¿Qué es lo que realmente puede predecir nuestro ADN según la ciencia? Pues mira, para rasgos físicos la cosa es bastante impresionante. Por ejemplo, la altura. En personas con ascendencia europea, el ADN puede llegar a explicar hasta un 40% de las diferencias de estatura entre unas y otras. Un 40% es muchísimo. Esto demuestra que el poder de la genética no es ninguna broma. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando nos metemos en temas complejos como la educación. Este gráfico es brutal. Muestra que en el grupo con las puntuaciones genéticas, digamos, menos favorables para los estudios, solo un 7% acaba la universidad. Ahora, te vas al otro extremo, al grupo con las puntuaciones más altas, y el porcentaje se dispara al 70%. Es una diferencia, es que es una barbaridad. Con estos datos parece una predicción casi perfecta, ¿verdad? Pues aquí viene la gran paradoja, porque los mismos científicos que encontraron esta correlación tan bestia fueron los primeros en advertir, y cito textualmente, que esta puntuación es inútil para pronosticar el nivel educativo de un determinado individuo. Y aquí está la clave de todo. La genética es una herramienta súper potente para predecir lo que va a pasar con un grupo grande de gente, para ver tendencias. Pero cuando intentas aplicar eso a una sola persona, a un individuo, el poder predictivo se desploma. El margen de error es simplemente demasiado grande. Una vez que entendemos esta paradoja, la cosa se pone seria. Si los genes pueden predecir tan bien las tendencias de un grupo, por ejemplo en el éxito académico, ¿qué significa eso para ideas como la igualdad de oportunidades o la movilidad social? Claro, es fácil caer en la idea de la predestinación genética. Y para darle vueltas a esto, hay dos metáforas, dos ideas muy visuales que nos ayudan a entender las dos formas de verlo.
Por un lado está la metáfora del arroyo, de Francis Galton, un científico del siglo XIX. Imagina que la vida es un río. Puedes chocar con una piedra, con una rama, pero la corriente, que es tu genética, es tan fuerte que al final siempre te va a llevar al mismo sitio. Por otro, una más moderna, la del genetista Robert Plomin, que nos habla de un camino. El ADN traza la ruta principal. Puedes encontrar baches, desviarte un momento, pero al final vuelves a esa senda que tus genes han trazado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con una idea que es compleja. Esto no es la bola de cristal que nos vendieron, eso está clarísimo. Pero ojo, tampoco es humo. Es una herramienta científica muy real, potentísima para estudiar grupos, pero con limitaciones muy claras a nivel individual. El cómo vamos a usar esto como sociedad, esa es la gran pregunta que todavía está en el aire. Y esto nos lleva a la pregunta final, que en el fondo es la que de verdad importa. Si el ADN no es un guión cerrado que tenemos que seguir, sino más bien una serie de susurros, de sugerencias genéticas, la gran decisión es cómo escuchamos esos susurros. ¿Lo vemos como un plano inalterable que dicta hasta dónde podemos llegar? ¿O es más bien un mapa borroso, lleno de pistas, pero donde el destino final todavía lo podemos dibujar?